Cuidemos a nuestros familiares y cuidemos a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Así que a cuidarnos, mis queridos hermanos. Proverbios capítulo 5, desde el versículo 15 al 23. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Versículo 15. Bebe el agua de tu propio pozo, el raudal que emana de tu propia cisterna. ¿Por qué derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Esas aguas son para ti solo, no para compartirlas con gente extraña. Bendito sea tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud, con esa cervatilla amada y graciosa. Sáciate de sus caricias en todo tiempo. Recréate siempre con su amor. Versículo 20. Hijo mío, ¿por qué perder la cabeza por la mujer ajena? ¿Por qué arrojarte a los brazos de una extraña? Los caminos del hombre están ante el Señor, y Él pone a consideración todas sus veredas. Versículo 22. Al impío lo atrapa su propia maldad, lo atan las cuerdas de su pecado. El malvado muere por falta de corrección y pierde el rumbo por su inmensa locura. Amén. Dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para recibir el mensaje de este día. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, por permitirnos llegar hasta tu casa para poder meditar en tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y habla al corazón de cada uno de nosotros conforme a tus planes y propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Tomen asiento, por favor. Hay una película de terror. Yo sé que ustedes no ven películas de terror. Tampoco, me contaron nomás, ¿no? Esta película se llama Candyman. Y el personaje principal se supone que es una especie de espíritu que viene de un esclavo que fue atado a un árbol, y cuando estuvo atado al árbol le untaron miel para que las abejas pudieran venir y devorar su cuerpo. Y de ahí viene supuestamente este demonio. La razón por la cual habían hecho esto, según la película y según el cuento, porque se basa en un cuento escrito por un señor Cliff Barker. Según esto, la razón era porque él se había enamorado de una mujer que era la hija del dueño y él era un esclavo. Esa es la razón. Me sorprendió bastante cuando hace un par de semanas estaba leyendo un libro antiguo, Apuleyo, La Metamorfosis, y en ese encontré prácticamente los orígenes de esta historia. Les leo lo que dice. Se trata de un esclavo, correcto, a cuyo cargo el amo había dejado toda su servidumbre y administración de la extensísima finca que nos alojaba. Aunque casado con una esclava de la misma casa, estaba perdidamente enamorado de una mujer libre de otra familia. Su esposa, resentida ante la infidelidad conyugal, destruyó provocando un incendio toda la contabilidad de su marido y todo cuanto había almacenado en el granero. Aún así, le pareció poca venganza por el ultraje infligido en su lecho. Vuelve su furor contra sus propias entrañas. Se pasa un lazo al cuello, ata con la misma cuerda a un hijo que tiempo atrás le había dado ese mismo marido y se tira de cabeza a un pozo muy profundo, arrastrando en su caída al chiquillo para completar el cuadro. El amo, vivamente afectado con esta muerte, cogió al esclavo cuya incontinencia había motivado tamaño delito y después de untarlo con miel, de pies a cabeza, lo amarró a una higuera en cuyo tronco carcomido anidaba un hirviente hormiguero.
Nutridas oleadas de insectos surcaban su tronco en todos los sentidos. Cuando olfatearon aquel cuerpo endulzado con miel, se cebaron en pequeños pero innumerables e ininterrumpidos mordiscos, hasta consumir lenta y tortuosamente sus carnes y sus mismas entrañas, dejando el cadáver totalmente descarnado, y lo que se seguía pegado en el árbol de muerte era un limpio, puro esqueleto. Ahí está la historia original. De ahí viene. Y claro, no es que se convierta en demonio, ni en espíritu, ni nada por el estilo. Y ustedes pueden dar cuenta de que la razón de todo esto era otra. No era simplemente por amor, era por adulterio. Eso era lo que había llevado a este tipo de condena. Y lo interesante es que cuando comienzas a estudiar un poquito más de esos tiempos, te vas a dar cuenta de que el tema del adulterio era muy importante en esos tiempos. Hay muchas historias que cuentan las peripecias que pasaron las personas que se dejaron llevar por el adulterio. El adulterio puede destruir naciones, puede echar abajo imperios. El adulterio puede destruir familias, negocios, puede dejarnos totalmente acabados. Y por esa razón es importante que meditemos sobre este tema. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer frente a esto? Primera pregunta: ¿qué es el adulterio? Antes de poder seguir, ¿no es cierto? Necesitamos definir bien para que no digan, bueno, yo no estoy por ahí. Primero definamos claro, ¿qué es el adulterio? De hecho, alguien dijo algo bien interesante. No existe un tema que provoque más miedo, chisme y fascinación en el ámbito de las parejas que el adulterio. Y cuando hay chisme, ¿saben qué es lo que pasa? Que todo se tergiversa. No sabes bien lo que pasó, porque fulanito te dijo una cosa y sutanita te dijo otra cosa, y comienza a haber una especie de confusión de ideas. No sabes qué mismo es lo que sucede. Así que, ¿qué es el adulterio? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Qué es el adulterio? Es tener relaciones sexuales con una persona que no es tu esposa, que no es tu esposo. Eso sería el adulterio. Pero cuando yo me acuerdo del texto bíblico, el texto bíblico me dice un poquito más. Porque Jesucristo, ¿qué dijo? Cuando un hombre mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. No hubo contacto sexual, pero para Jesús eso ya fue adulterio. Entonces, ¿cómo entiende el texto bíblico el adulterio? Al menos, ¿cómo entiende Jesús el adulterio? El adulterio no tiene que ver solamente con el acto sexual, tiene que ver con las intenciones del corazón, y tiene que ver con algo que, si voy un poco más allá, tiene que ver con la fidelidad que se ve cortada, la fidelidad que comienza a romperse. Con eso tiene que ver el adulterio. Una pareja se une, y cuando se unen delante de un altar, delante de Dios, prometen firmemente, con Dios como testigo, que serán fieles el uno al otro. Eso es lo que nosotros hemos hecho al casarnos. Y cuando yo comienzo a ver por otros lados, estoy rompiendo ese pacto con Dios y con mi pareja. Así que estoy afectando a mi pareja, estoy afectando a Dios mismo, porque Él es testigo. Y como yo juré delante de Dios, entonces yo estoy también haciendo algo contra Dios. Por ahí va entonces el adulterio. Les leo una frase que me pareció que nos ayuda a entender mejor esto. Dice lo siguiente: en cierto modo, el fraude en los negocios no es diferente de la infidelidad en el matrimonio o el plagio en el trabajo académico. Incluso las personas comprometidas con altos estándares morales sucumben. ¿Qué me dice ahí? Lo mismo que ser fraudulento en el negocio es ser adúltero en el matrimonio. ¿Por qué? Porque estás fallando a la confianza de la otra persona. ¿Te ha pasado que te dicen ponga la mitad y luego del trabajo pone la otra mitad y al final no paga? ¿Qué es lo que está haciendo? Está rompiendo la confianza. ¿Y qué produce eso? Solamente pensemos hace un siglo cómo eran las cosas en los negocios y cómo es ahora. Hace un siglo bastaba la palabra para poder hacer un negocio.
Hoy necesitas documentos firmados, contratos delante de un juez, delante de un notario, para que puedas tener cierta confianza de que en realidad se va a dar. ¿Por qué es eso? Por la falta de confianza. Lo mismo pasa en el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Estos famosos matrimonios que se hacen estableciendo ya, esto es mío y esto es tuyo. ¿Por qué se hace eso? Por la falta de confianza. Llega un punto en el que el matrimonio ya no es tan certero. Van a estar juntos hasta que la muerte los separe. Esperemos. Es la que se suele decir. Ojalá. Esa es la idea que a veces se maneja. ¿Por qué? Por la falta de confianza que se va generando en nuestra sociedad. Decía también Chuck Swindoll algo muy interesante. El pastor Chuck Swindoll decía: el adulterio ocurre en la mente mucho tiempo antes de que ocurra en la cama. ¿Dónde empieza todo? Acá. Y si tú empiezas a dejar que por acá comience a desarrollarse eso, tarde o temprano caerás en el acto sexual, en el pecado de adulterio tal como es. Así que yo tengo que empezar a corregir eso. Tengo que empezar a ver bien las cosas como son. Y claro, tal vez alguien me diga: pero pastor, el texto bíblico dice que el hombre no debe codiciar la mujer de su prójimo. ¿No es cierto? Así dice el texto bíblico, ¿no es cierto? ¿Qué me dice Benedetti? Encontré un poema de Mario Benedetti que dice lo siguiente: ningún padre de la iglesia ha sabido explicar por qué no existe un mandamiento 11 que ordene a la mujer no codiciar al hombre de su prójima. Según él, entonces la mujer sí puede. No puede, pues mi hermano, también ahí se aplica la confianza, la fidelidad, el saber mantenerme fiel al compromiso, al pacto que hice con mi pareja. Tengo que cumplir, si no, destruyo el matrimonio, destruyo la familia. Ahí pues ya tengo que ir al siguiente punto. ¿Cuáles son las consecuencias del adulterio? ¿Cómo este tema destruye nuestro hogar? Primero, vemos nosotros que el adulterio puede destruir naciones. ¿Y cómo? Miren lo que dice el sultán Saladino, el que conquistó Jerusalén en el siglo XI. Decía él: si quieres destruir cualquier nación sin guerra, haz que el adulterio y la desnudez sean comunes en la generación joven. ¿Quieres destruir un imperio? Haz que todos crean que estar en adulterio es normal, que está bien, que no hay problema. Con eso destruyes ese imperio. Y hay un historiador, Edward Gibbon, escribió un libro, se considera uno de los padres de la historia moderna. Este hombre escribió una historia de las causas de la decadencia y caída del Imperio Romano y llegó a una conclusión: el Imperio Romano se vino abajo por la decadencia moral. Esa fue la razón. Después de haber estudiado toda la historia de Roma, llegó a esa conclusión. ¿Qué hace el adulterio? Destruye las bases de una sociedad. Así que, ¿por qué está nuestra sociedad como está? Ahí tenemos que empezar a investigar. Cada vez es más común escuchar de adulterios, cada vez es más común escuchar que eso es normal, que no hay problema, que tranquilo, que es una canita al aire. Pero eso no está bien. Eso destruye el hogar. Y a eso voy ahora. Destruye personalmente, porque la persona que entra en el adulterio comienza a tener dudas, comienza a sentirse inseguro, porque como él es infiel, piensa que todos los demás son infieles. Llega a la casa y piensa: seguro que mi pareja también me está haciendo infiel. Comienza a tener esas dudas y comienza a tener esas paranoias, fruto de que él o ella está siendo infiel. Otro problema que se da: comienza como que a medir a todas las personas con la misma vara. ¿En qué sentido? Yo soy infiel, todos deben ser así. Un libro que leí hace poco decía de un hombre que le gustaba buscar mujeres para el adulterio y específicamente buscaba casadas. Y él decía: todas las mujeres son iguales. ¿De dónde salía su manera de pensar? De que lo que él buscaba era solamente eso. Destruye tu autoconfianza, destruye tu confianza en tu pareja, destruye tu confianza en la humanidad. Eso es lo que hace el adulterio. Pero no solo a ti, tu pareja también comienza a sentirse mal. Porque tu pareja comienza a sentir: pero ¿qué busca fuera del hogar que no le he podido dar yo? ¿En qué le he fallado a mi pareja?
¿Por qué tiene que andar por otros lados? Comienza a haber una destrucción de la autoestima. Me siento mal, me siento inútil, siento que no valgo. Eso pasa con la pareja. Pero no se queda ahí. Los hijos también sufren, porque los hijos comienzan también a darse cuenta del problema y comienzan a pensar, papá o mamá están buscando por fuera. Yo me siento identificado con mis padres y al ver que están buscando por fuera, me siento yo mismo rechazado. A veces pensamos, no, mientras no se den cuenta no hay problema. No se darán cuenta, pero interiormente lo sienten. Y eso es lo que hay que tener cuidado. En el matrimonio, si yo dejo que el adulterio se meta, afecta a mis hijos. Y si el padre o la madre se va porque dice, no, yo no estoy bien en este hogar, me voy con mi otra pareja, ¿qué es lo que sucede? La crisis para los hijos. Estoy haciendo que se derrumbe su pequeño reino ideal. Ustedes habrán notado que los hijos, cuando tienen hasta los 5 o 6 años, piensan que el hogar es ideal. Todo es perfecto. Mi papá es el superhéroe y mi mamá es la mujer maravilla. Y están muy bien. Pero cuando se da esto, mi papá ha sido un mentiroso. O mi mamá nos está engañando. Y en ese momento se desmorona todos sus ideales. Crece con baja autoestima. Así que yo tengo que darme cuenta de las consecuencias que tiene sobre mí el adulterio. Pero hay más. Hoy en día, ayer para ser más exactos, ayer veía un reportaje que salió en diario El País de España sobre el incremento de las enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día se han incrementado en la última década hasta 1000% en las mujeres las enfermedades de transmisión sexual. ¿Y por qué es esto? Porque cada vez se vuelve más libre el sexo. Como se dice que es sexo seguro, con eso vaya nomás. Lo que no dicen esas propagandas es que hay enfermedades que se transmiten, se use o no se use preservativo. Eso es lo que no avisan. Y hay enfermedades como la sífilis u otras más que se transmiten, se use o no se use. Y ahí están las consecuencias. Se está viendo que se está descontrolando esto. En este reportaje se mostraba eso. Pero ¿saben lo que me pareció más curioso? La solución que daba el Ministerio de Salud de allá de España. Decían ellos que la solución es mostrarle a la gente que está bien tener enfermedades de transmisión sexual. Esa era su solución. Decían que la gente se dé cuenta de que no es problema, que es como una gripe. No es así. Simplemente es tratar de escudar la falta de moral que estamos teniendo. Esas son las consecuencias del adulterio. Vamos destruyendo nuestro hogar, vamos destruyendo nuestra familia, vamos destruyendo nuestra autoestima, vamos destruyendo incluso nuestro cuerpo. Encontré, mientras estaba preparando la clase de panorama del Nuevo Testamento, me tocaba esta semana Primera de Corintios, Primera y Segunda Corintios, y encontré algo que me llamó la atención. En unas investigaciones arqueológicas que se hizo hace un par de años, encontraron como un muro, y ese muro era como de adoración. Y en ese muro de adoración había una serie de objetos que eran como una especie de pedidos a los dioses para que los sanaran. Y lo interesante era que toda esa pared estaba repleta de pedidos de que le sanaran de enfermedades venéreas. No sabían ellos por qué razón tenían esas enfermedades. Pero cuando tú analizas la historia, Corinto era considerado el prostíbulo de Roma. Corinto era una ciudad acostumbrada a los pecados sexuales. De hecho, se había hecho costumbre, en lugar de decir vamos a un prostíbulo, decían vamos a corintiar. Hasta ese punto se puso normal en Corinto eso. Y después pidiéndoles a los dioses que les sanaran. ¿Qué es lo que pasa? Ellos no sabían la relación entre lo que ellos hacían y la enfermedad que tenían. Hoy sabemos, y aún así sigue habiendo esos pecados. Esas son algunas de las consecuencias del adulterio. Y déjame contarte una más que me pareció interesante. Cuenta un poeta latino, Horacio, lo siguiente: pues vale que sepáis, los amigos del adulterio, cuántos trabajos os aguardan y cuántas amarguras envenenan los placeres que gozáis rara vez a costa de crueles peligros. Uno tuvo que arrojarse de la ventana, otro fue azotado hasta quedar medio muerto.
Este en su fuga cayó en manos de ladrones. Aquel salvó la vida entregando la bolsa. Los criados abusaron torpemente de alguno y no faltó algún desdichado a quien castraron sin compasión. Ahí tienes las consecuencias. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Si es tan grave, si hay tantos problemas con el adulterio, ¿por qué buscamos? ¿Por qué las personas se van por ahí? ¿Qué es lo que atrae del adulterio? Y mientras estaba estudiando este tema, encontré una razón que me pareció curiosa. Decía lo siguiente: ustedes han visto a los leones cuando están cazando. Si la presa corre, el león corre detrás. Si la presa parece muerta, ya no les interesa. Y decía esta persona, como que los seres humanos somos así. Nos gusta la adrenalina de la caza. Es como una especie de instinto animal que tenemos dentro. O sea, no es para que a los adúlteros les digan animales por si acaso, pero es como que tenemos ese deseo de que sea peligroso para sentirnos bien. Eso decía este estudioso respecto del adulterio. Yo me ponía a pensar, pero ¿por qué hacer eso sabiendo cómo destruye tu hogar, tus hijos, tu propia salud, al Estado, al imperio, a la nación? ¿Por qué andar por ahí? Si te gusta la adrenalina, ¿sabes qué es lo que puedes hacer? Emprende un nuevo negocio. Eso te va a dar adrenalina. Empieza un nuevo proyecto. Eso te va a dar adrenalina. ¿Quieres más adrenalina? Predica el evangelio en los lugares musulmanes. Ahí vas a tener adrenalina. Sobrevive por ahí predicando el evangelio. Eso no te va a destruir el hogar y va a traer más bien puntos a ti de parte de Dios, bendiciones de parte de nuestro Señor. Así que no cuadra que nosotros andemos destruyendo nuestro hogar solamente porque nos gusta la adrenalina. Y entonces viene la otra pregunta, la clave acá. ¿Cómo podemos solucionar o cómo podemos evitar el adulterio? Y ahí sí voy directo al texto bíblico. Miren lo que dice primero veamos Proverbios 5:18. Ese texto lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Así que Proverbios 5:18, miremos lo que dice ahí. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Primer punto para poderte librar del adulterio: aprende a disfrutar el tiempo con tu pareja. Saben que me he dado cuenta de que muchas veces nosotros estamos tan preocupados por los hijos, por las pensiones, por los pagos, por el trabajo. Alguno tiene 2 o 3 trabajos, por los 3 trabajos, y no damos tiempo a nuestra relación de pareja. Tengan tiempo para ustedes como pareja, como marido y mujer. No solo con los hijos, si salimos siempre es con los hijos, no, un tiempo para ustedes dos. Para que se dé lo que dice acá en el verso 18, la segunda parte. ¿Qué dice ahí? Alégrate con la mujer de tu juventud. Si no te alegras con la mujer de tu juventud, vendrá otro y se alegrará con la mujer de tu juventud. Eso es lo que está pasando ahí. Si tú no sabes darte tiempo para tu hogar, alguien vendrá y se meterá. Y esto va para hombres y para mujeres. Es importante que te des tiempo para compartir con tu pareja. Si te gusta coquetear, coquetea con tu esposa. Si te gusta gozarte y alegrarte, hazlo con tu pareja. Es eso lo que va a crecer el hogar. Y no va a permitir que haya espacios por donde se metan los adúlteros. Primera recomendación: aprende a disfrutar un tiempo especial con tu pareja. Segunda recomendación, vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, verso 1. Segunda de Samuel 11:1.
Y aquí tenemos la historia de David cuando comete adulterio con Betsabé. Y clarito están los primeros versos cómo cayó. Segunda de Samuel 11:1 dice así: y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Noten ustedes que repite 2 veces que David se quedó en Jerusalén. ¿Cuál es el problema acá? Se comenzó a volver ocioso. Ese fue el problema. La responsabilidad que tenía como rey era ir al frente del ejército. Y si ya estaba viejito, bueno, pues vaya al frente del ejército y cuando empieza la batalla se queda en el campamento. Pero simplemente quedarse en Jerusalén es muestra de que se estaba poniendo ocioso. Y la pereza es madre de muchos males. Así que de ahí empezó todo, porque se volvió negligente, no estaba esforzándose. Si tú no estás siendo diligente en tu crecimiento espiritual, la puerta del adulterio estás abriendo. Si no eres diligente en tu trabajo, la puerta del adulterio estás abriendo. Si no eres diligente en tu relación con tu pareja, estás permitiendo que eso pase. Así es como entra el diablo. Deja que nos volvamos ociosos. Es que el que está trabajando ni cuenta se da de las tentaciones que le ofrece el diablo, pero el que está de ocioso ve todas las tentaciones que le ofrece. Esa es la diferencia. Así que ¿quieres evitar el adulterio? Empieza a ser diligente en tu relación con Dios, en tu relación con tu familia, en tu relación contigo mismo. Eso evita el adulterio. Vamos con la tercera. Ahí mismo, en segunda de Samuel capítulo 11, pero en el verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. ¿Qué hora sería? Sucedió un día que siendo tarde se levantó. ¿A qué hora se estaba levantando este hombre de la cama? 2, 3 de la tarde. ¿Es o no es eso ociosidad? Estaba quedándose dormido hasta la tarde. Esa era la situación de él. Ahora veamos qué pasa. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Mientras su ejército estaba luchando en el frente, él paseándose por la terraza. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Jesús dijo algo: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Eso es lo que no hizo David. Si él vio que había algo que le podía tentar, él tenía que evitarlo. Pero no lo hizo, sino que se quedó ahí. Eso fue la razón de su caída. Billy Graham, el gran evangelista del siglo XX, decía: la primera mirada no es pecado, la segunda sí. ¿Por qué? Vas por la calle, vas conduciendo y aparece un letrero inmenso con una mujer semidesnuda. La viste, no puedes decir que no. Pero la segunda mirada es del pecado, cuando te quedas viendo. Ahí sí se volvió pecado. Pero tranquilos, no les estoy diciendo que lleven un bisturí en la gaveta para ese rato cortarte el ojo, no es eso. Pero evita esas cosas que sabes que son tentación. En todos los aspectos de la vida, aprende a evitar todo aquello que sabes que es una tentación para ti. Si no, miren, incluso en otro ámbito, en el ámbito de la comida, decía una persona: si el problema que tienes es con la comida, tú cortas eso en el supermercado, no en la refrigeradora. Porque cuando no compraste el helado que tanto te gusta, te va a costar más salir a comprar eso que simplemente ir al refrigerador y sacar el helado que tanto te gusta. Hay que empezar a cortar con aquellas tentaciones que tenemos. Eso es lo que me plantea este segundo punto de acá. Si tu ojo te es ocasión de caer, me está haciendo referencia a cualquier tentación que yo pueda tener. Primer problema, la ociosidad. Segundo problema, el no saber cortar con la tentación. Tercer problema, verso 3.
envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. No sé cómo le habrán dicho. Si yo hubiera sido el que le llevó la noticia, yo hubiese puesto énfasis. Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, por si acaso. Pero no sé cómo le habrán dicho. Pero él ignoró eso. El tercer punto acá es que tú sepas frenar tus acciones. Dijo Jesucristo, después de decir: si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti, que es mejor subir al cielo sin un ojo que irse al infierno con todos los miembros. Y luego de eso, ¿qué dijo Jesús? Si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti. El ojo te sirve para ser tentado. La mano te sirve para empezar a actuar en contra de Dios. Así que puede ser que te tentaron, pero tú eres el que mueve los pies para ir hasta el pecado. Tú eres el que se mueve para hacer lo que está mal delante de Dios. Eso es lo que tienes que cortar. Empezar a evitar. Tú sabes que eso no está bien delante de Dios, córtalo. Apártate. Tú sabes que empezaste una conversación que se puso medio candente con otra persona que no es tu pareja, córtalo. Se acabó por ahí. Tú sabes que empezaste a enviar videos o fotos que no son adecuadas, que solamente deberían ser con tu pareja, córtalas, porque eso no está llevándote a buen término. Aprende a cortar lo que sabes que está mal. Hoy en día, lastimosamente, muchos piensan: no, mientras no terminemos en la cama, estamos bien. Pero no es así. Corta desde el inicio, para que no termines después sin saber cómo salir de todos esos inconvenientes. Termino con una frase que me llamó la atención. El mismo que decía de todas las peripecias que pasa un adúltero, termina diciendo qué es lo que pasa cuando estás con la mujer con la que te has casado. Dice él: no temo el estrecharla entre mis brazos, no temo que el marido vuelva del campo. Si estás con tu esposa, no estás pensando a qué rato vuelve el marido. No estás con eso. Dice también: no temo que llamen a la puerta, que el perro ladre, que la casa se hunda con un estrépito. El que está haciendo algo malo, ladra el perro y está pensando: ya llegaron, ya me van a descubrir. Eso es lo que pasa con el que está en pecado. Dice el texto, o dice esta persona: no teme que la casa se hunda con estrépito. El que está en pecado comienza a moverse la casa, castigo divino, ya cayó el fuego de Dios contra mí. ¿Por qué? Porque está en pecado. Pero el que está en paz, a cuentas con Dios, no teme, porque sabe que le pertenece a Dios. Dice también él: no temo que la infiel, pálida y azorada salte del lecho, que la confidenta grita: infeliz de mí, que la una tema los golpes y que la otra tema perder el dote. Y yo sacar el pellejo agujereado y salir con la túnica suelta y los pies descalzos para salvar la bolsa, las costillas o la fama comprometida. No temo nada de eso. El que está bien y a cuentas con Dios no está con miedo, no está con temores, no está nervioso. Pero el que está con temores por cualquier cosa está asustado. Me acuerdo cuando era joven, había unos dibujos animados de un gato que siempre sabía estar haciendo de sus mañas, y había un perrito chiquito que sabía venir y ladrar de golpe, y el gato se pegaba del techo. Siempre le pasaba eso, y siempre estaba haciendo alguna tontera este gato, y venía el perrito y saltaba ese gato. Eso es lo que pasa con el adúltero. Está siempre nervioso, siempre con miedo, siempre pensando: ya me van a pescar. ¿Quieres vivir en paz? Vive con la mujer de tu juventud. Es lo que dice el texto bíblico. Aprende a disfrutar de la pareja que Dios te ha dado. Y con eso disfrutarás, tendrás gozo, tendrás paz, y la gracia de Dios estará contigo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.
Padre, gracias te queremos dar por esta mañana, por permitirnos compartir este tiempo, meditar en tu palabra y comprender, Señor, que a ti no te agrada el adulterio. Que podamos, Señor, vivir en santidad y en pureza. Que podamos ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestra familia, para nuestros hijos. Que quites de nosotros, Señor, cualquier tentación y que podamos nosotros correr como José cuando la tentación se presenta. Que podamos, Señor, descansar en tus manos, descansar, Señor, a tu abrigo y saber, Señor, que tú tienes grandes planes para cada uno de nosotros. Que no permitamos que esas actitudes como el adulterio u otras más roben la paz que tú nos quieres dar. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida y te damos la gloria y la honra a ti. En Cristo Jesús. Amén.